El rostro del soldado ardía como si diminutas agujas perforaran su piel. La temperatura estaba por debajo de los 40 grados, pero el viento la hizo caer aún más. Acurrucado en la ladera congelada, rodeado de camaradas silenciosos, esperó por horas. La gélida noche norcoreana los envolvía mientras aguardaban las órdenes de ataque. Los estadounidenses estaban atrincherados en el embalse de Chosin, listos para defenderlo. Desesperado por moverse, tropezó en el terreno irregular y congelado, buscando a la compañía vecina. Cada paso era una batalla, sus piernas entumecidas. El viento aullaba a su alrededor. Coronó la colina, gritando, pero su voz se perdió en la oscuridad. Cuando llegó al primer soldado, su corazón se detuvo. Rostros paralizados lo observaban. Todos estaban muertos, estatuas de hielo en la nieve. El miedo lo invadió, su pecho se oprimía a cada instante. Si se quedaba, se congelaría como sus compañeros. Pero correr implicaba exponerse a la ráfaga de disparos estadounidenses. Su corazón latía frenéticamente, su respiración entrecortada por el pánico. El tiempo se agotaba y solo tenía segundos para decidir. En el episodio de hoy de The Infographics Show, relataremos cómo un ejército chino casi muere congelado. El 25 de junio, 1950 tropas norcoreanas cruzaron el paralelo 38, iniciando un conflicto que reconfiguraría la región. Al mismo tiempo, al otro lado de la frontera en China, el alto mando no tenía intención de involucrarse en una guerra extranjera. El Partido Comunista Chino, o PCC, estaba enfocado en la destrucción de los últimos bastiones nacionalistas en Taiwán, Hainan y casi 50 otras islas fuera del continente. El Noveno Ejército, una de las unidades de élite de China, fue seleccionado entre las fuerzas para aplastar sistemáticamente a los nacionalistas. Estos veteranos combatieron a los japoneses durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial antes de enfrentar de inmediato a las formaciones nacionalistas en China. Para el verano de 1950, las fuerzas comunistas habían invadido casi todos los últimos bastiones nacionalistas y el PCE se estaba preparando para su gran asalto a Taiwán. Los comunistas habían reunido cerca de 300.000 soldados en el sur de China. 150.000 hombres del Noveno Ejército habían sido elegidos para liderar la carga. Sin embargo, los eventos en la península de Corea cambiaron repentinamente todo para el PCCA. Mientras la guerra de Corea se intensificaba, el general MacArthur ejecutó su golpe maestro, un audaz desembarco anfibio detrás de las líneas enemigas en Incheon. Esto resultó en una derrota total del ejército norcoreano. Al principio, la élite del Noveno Ejército no participaba, pero la rápida ofensiva estadounidense obligó a China a actuar. A principios de octubre, Mao informó personalmente al comandante del Noveno Ejército que su misión había cambiado. Ya no invadirían Taiwán. En cambio, se dirigirían a Shandong, donde pasarían 2 meses entrenando para la guerra en invierno. Pero este plan también fracasó. Cuando el Noveno Ejército llegó a Shandong, la situación en Corea del Norte había empeorado. Las fuerzas estadounidenses habían capturado Pyongyang, y con menos de 20.000 tropas chinas estacionadas en el este de Corea del Norte, el Partido Comunista Chino ordenó un despliegue inmediato. En lugar de pasar 2 meses en entrenamiento, los hombres del Noveno Ejército recibieron solo una semana de preparación antes de embarcarse hacia el frente. Esta decisión resultó ser desastrosa. A su llegada, los oficiales chinos se horrorizaron al descubrir que muchas de sus tropas no estaban preparadas para el brutal invierno norcoreano que les esperaba. Los hombres vestían zapatos de lona y uniformes de algodón acolchado. Su equipo para el frío consistía en poco más que chaquetas ligeras. Alarmados por la vista, los oficiales chinos en la estación de tren requisaron de inmediato más de 600 abrigos de invierno para proteger a sus hombres del frío inminente. A pesar de sus mejores esfuerzos, esto apenas alcanzó para vestir a los 10.000 soldados de la 59ª División. En los días siguientes, los logísticos chinos se apresuraron a encontrar 72.000 abrigos de invierno para el Noveno Ejército. Más de la mitad de los hombres enfrentarían el invierno coreano más frío registrado con solo una camisa ligera, protegiéndolos de las temperaturas congelantes. Debido a la escasez de camiones y las peligrosas carreteras montañosas en la remota Corea del Norte, el Noveno Ejército abandonó casi toda su artillería, armas pesadas y suministros. Cada hombre portaba aproximadamente 80 cartuchos para rifle. Cada soldado se convirtió en una mula de carga, llevando casi 1.300 toneladas de municiones que tenía el ejército. Tras la primera noche, la 58ª División del 20º Cuerpo perdió 700 hombres por congelación. Esto no fue solo una pérdida táctica, fue un descenso al infierno para aquellos que sobrevivieron. Un veterano recordó que los soldados debían dormir con los zapatos puestos durante la noche.
Si se quitaban las botas, para la mañana sus pies amanecían tan hinchados por la congelación que no podían volver a ponérselas. Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, el noveno ejército recibió otro golpe, la falta de comida. El soldado promedio del noveno ejército dejó China con alrededor de raciones para 38 días. La marcha desde la frontera hasta el embalse de Chosin tomaría unos 18 días. Los soldados marchaban de noche para evitar ataques aéreos y dormían durante el día. La falta de comida adecuada comenzaba a pasar factura. Los soldados se debilitaban, enlentecían y se volvían más vulnerables. Los veteranos recuerdan cómo la bondad de los aldeanos norcoreanos les ayudó a sobrevivir. Algunos tuvieron que buscar patatas, otros recurrieron a comer cualquier gato, perro o rata que pudieran atrapar. Los soldados estaban muy cansados o débiles para continuar caminando. Se quedaron atrás, prometiendo alcanzar a sus camaradas cuando se recuperaran. Se acostarían en la nieve para descansar, para nunca despertar de nuevo. El cuartel general sabía que el tiempo se agotaba. Si no resolvían la crisis alimentaria, el noveno ejército moriría de hambre antes de enfrentar a un soldado estadounidense. La solución fue reclutar a miles de civiles chinos y coreanos. Un asombroso total de 150,000 libras de pan por día era horneado por civiles y entregado al ejército en marcha, pero la realidad en el terreno era grave. Mucha de esta preciosa comida nunca llegó a los soldados hambrientos del noveno. La deserción se propagó rápidamente entre las tropas. Muchas compañías se estancaron por completo. Un comandante de batallón desertó y enfrentó un final rápido y brutal. Fue ejecutado personalmente por el comandante de la novena armada, pero tras 18 días infernales, la novena armada llegó al embalse de Chosin. Los estadounidenses estaban al alcance. A pesar de todo lo vivido, los hombres estaban listos para un último golpe decisivo. Pero lo peor estaba por venir. En la víspera de la batalla, el noveno ejército tenía un plan audaz: rodear a los estadounidenses y aniquilarlos sistemáticamente. Pero la realidad fue muy distinta. Tras 2 semanas de dura marcha con temperaturas bajo cero, los soldados chinos no podían luchar. Los soldados del noveno ejército estaban más débiles, lentos y agotados que los estadounidenses. Para empeorar las cosas, los soldados tuvieron que dejar sus armas pesadas en China. Fueron enviados a la batalla solo con sus rifles, bayonetas y granadas. Solo unos pocos cañones y morteros darían apoyo de fuego, pero ni siquiera llegar al campo de batalla estaba asegurado. Un veterano contó que el primer día de la batalla esperaron horas para atacar sin recibir órdenes. Mientras se acostaban en la nieve, los soldados se agrupaban de 2 a 3 bajo una sola manta, abrazándose para calentarse. Cuando llegó la señal de ataque, los hombres esperaban avanzar en una oleada humana para abrumar al enemigo, pero esto simplemente no sucedió. Cuando los hombres se levantaron para cargar contra los estadounidenses, apenas podían ponerse de pie. Estaban rígidos, luchando por correr. Sus armas estaban congeladas, inutilizadas e incapaces de disparar. Incluso las armas se vieron afectadas. Las balas americanas los derribaron fácilmente. Un veterano recordó el puro terror mientras intentaba recargar una nueva ronda en su rifle de cerrojo, pero el cerrojo estaba congelado. Entró en pánico, arrojó el rifle y tomó una granada de mano, pero el frío le había congelado los dedos, inmovilizándolos. Ni siquiera podía sacar el pasador de seguridad. Sin otra opción, se lanzó hacia una ametralladora estadounidense armado solo con un cuchillo. Tras pasar las primeras posiciones estadounidenses, los soldados dejaron de avanzar pese a la insistencia de sus oficiales. Los estadounidenses fallecidos tenían botas abrigadas y abundante comida. En vez de atacar, los chinos saquearon los suministros necesarios para sobrevivir. A medida que avanzaba la batalla, la temperatura bajaba más cada día. Debido a la superioridad aérea estadounidense, los chinos realizaron la mayoría de sus ataques durante la noche. Mientras aguardaban la orden de ataque en un barranco, los hombres intentaban dormir un poco. Solo podían dormir 1 hora antes de que sus compañeros los despertaran para evitar que murieran congelados. Durante su turno para estar despierto, un hombre decidió caminar hasta una compañía vecina para ver cómo estaban, pero al llegar a sus posiciones encontró una escena aterradora. Toda la compañía, más de 100 hombres, estaban congelados en el suelo. Estos soldados, exhaustos tras semanas de arduas marchas y combate, simplemente se durmieron y nunca despertaron. Era evidente que los hombres ya no podían esperar la orden de ataque. Si lo hacían, morirían congelados antes de poder luchar. El frío despiadado era tan letal como cualquier adversario, y la espera significaría la muerte. Muchos prefirieron morir por una bala estadounidense que congelarse lentamente en la nieve. Para el 6 de diciembre, la temperatura había caído a unos brutales 45 grados bajo cero.
Los Marines de Estados Unidos planearon un atrevido ataque matutino contra una compañía de rifles de las fuerzas chinas, con el objetivo de eliminarla. Esa mañana, los Marines cargaron colina arriba, anticipando disparos en cualquier instante. La colina estaba en un silencio mortal. Los chinos abandonaron su puesto. Cuando los marines llegaron a la cima de la colina, esperaban un combate cuerpo a cuerpo, pero lo que encontraron fue aún más escalofriante. El frío había hecho el trabajo por ellos. Toda la compañía de tropas chinas estaba congelada en sus trincheras. Durante las siguientes semanas, el frío y el acero americano continuaron infligiendo horrendas bajas en el 9º Ejército. Las bajas por el frío superaron las pérdidas en combate en ciertas unidades. La 79ª División sufrió casi 2.150 bajas en combate, pero perdió otros 2.300 hombres por congelación. El alto mando chino se percató de que la batalla estaba por finalizar. El 15 de diciembre, los chinos detuvieron su avance, permitiendo a los estadounidenses evacuar sin mayor oposición. Aproximadamente 150.000 hombres partieron a inicios de noviembre de 1901. Para el 15 de diciembre, el ejército chino informó al menos 19.000 bajas en batalla y una asombrosa pérdida de 29.000 hombres debido a los elementos. Después de la batalla, Mao Zedong felicitó a los hombres del 9º Ejército por su victoria, incluso preguntó si tenían suficiente comida caliente y ropa abrigada. Pero estas palabras llegaron demasiado tarde. Para los soldados del 9º Ejército, fue un gesto vacío. Estos hombres habían experimentado un nivel de frío y privación que pocos soldados en la historia han conocido. ¿Crees que esta misión estaba destinada al fracaso desde el comienzo? ¿Qué habrías hecho en su situación? Déjanos saber en los comentarios abajo. Ahora ve a ver la historia locamente loca de un soldado diminuto o haz clic en este video en su lugar.